Bueno, a ver, ¿cómo abordar este tema desde lo psicológico, Luis Grach, ¿no? Porque uno la verdad que no puede ni imaginarse lo que puede ser la mente, el cerebro, el funcionamiento del cerebro, ¿no es cierto?, de un terrorista. ¿Qué lo mueve a perpetrar un ataque de estas características? Bueno, primero, como el nombre lo dice, el terrorismo lo que se propone es generar terror. O sea, es la propuesta de un grupo que, en defensa de determinados intereses o de determinada ideología, genera terror. ¿Cómo? A través de ataques sorpresas, de matanzas en lugares inesperados, muchas veces tomando objetivos específicos y muchas veces, como en este caso, matando víctimas inocentes, personas que nada tienen que ver ni con decisiones gubernamentales, ni con decisiones políticas, ni con decisiones religiosas. En este caso particular, el terrorismo está siendo ejercido por un grupo fundamentalista. ¿Qué es un grupo fundamentalista? Un grupo fundamentalista es un grupo de gente que se rige por determinados fundamentos. No existe el fundamentalismo solamente entre los grupos islámicos. Existe el fundamentalismo católico, existe el fundamentalismo islámico y existe el fundamentalismo judío. Por ejemplo, el fundamentalismo católico es el que no acepta una interpretación diferente del Génesis y que está en contra de la teoría evolucionista de Darwin. Ahora, la diferencia del terrorismo islámico que lleva a cabo el Estado Islámico es que de pronto produce matanzas llevados por un odio irracional, porque, digamos, el ser humano, cuando Freud comenzó a trabajar con sus teorías, Freud pensaba que el ser humano era bueno, que estaba regido por el principio de placer, o sea que hacíamos cosas que nos daban placer y huíamos de lo que nos daba displacer. Sin embargo, cuando ocurrió la guerra de 1914, Freud se deprimió y se dio cuenta que el ser humano no era bueno, que existía en el ser humano una tendencia agresiva, destructiva, y por eso hizo una modificación de las teorías de las pulsiones. O sea, los instintos que mueven a los seres humanos ya no eran solamente los instintos o las pulsiones sexuales y de autoconservación, sino las pulsiones de vida y eros o tánatos, dentro de la cual estaba la agresividad. Y una de las expresiones de la agresividad es el odio. O sea, ¿por qué el ser humano hace estas cosas? Porque somos capaces de odiar, lamentablemente. Claro, más allá de la capacidad, ¿no es cierto? Vos estabas hablando de algo innato, ¿no es cierto? ¿Cómo nace ese hombre? Me remito al Leviatán de Hobbes, ¿no es cierto? Que si no lo leyeron, lo pueden leer. Él establece, digamos, de manera sintética, lo voy a decir, que el hombre es el lobo del otro hombre. Como nace malo, tiende a la violencia, a matar al otro, desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Psicológico, físico y demás. Y el contrato social de Rousseau, que también los invito a leerlo, donde Rousseau explicaba que el hombre nacía naturalmente bueno, pero a través de ese, digamos, de establecer vínculos sociales, justamente de la sociabilización, se convertía en un ser humano malo, digamos, ¿no? Sí. O sea, como que se transformaba, la sociedad lo transformaba en esa convivencia con el otro. Yo no sé si la sociedad nos transforma, sí, o la sociedad pone en evidencia una tendencia que tenemos contra la que tenemos que luchar. Yo sé que si me viera alguien, algún familiar de la gente que tristemente murió inocentemente, diría, ¿cómo no voy a odiar a este grupo de delincuentes, de delirantes, que hicieron esto y que mataron injustamente a un familiar mío? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el nazismo, ¿sí? Cómo, digamos, los familiares de los sobrevivientes, de la gente que murió o los sobrevivientes del nazismo, sienten que no tienen otro recurso que odiar a quienes cometieron semejante genocidio. Yo no sé qué me pasaría a mí si yo hubiera estado en una situación de esta naturaleza, pero yo, desde la teoría psicoanalítica, sostengo que el odio es tóxico. El odio es tóxico para quien lo padece. O sea, evidentemente deberíamos buscar que existiera justicia, que se aplicara la justicia, pero sin odio. Si yo cometo un delito, a mí me gustaría que me juzgasen, pero que el juez no me odiase, que aplicara la justicia sin odio, porque seguramente el odio va a hacer que él sea más cruel conmigo, del mismo modo que si el gobierno francés o los gobiernos de otros países
actúan llevados por el odio, seguramente las medidas que van a tomar van a ser muy violentas y lo que van a hacer es generar más odio en el grupo fundamentalista del Estado Islámico. No sé cuál es la solución. Claro, vos hablás del odio, digamos, porque comenzamos hablando de los atentados terroristas y qué sentía un terrorista, digamos, como para perpetrar un atentado de estas características, ¿no? Y ahora también estás refiriendo al odio de los familiares de las víctimas, ¿no es cierto? Que es lo que le despierta naturalmente ante un episodio de esta naturaleza. Pero vos fíjate que las personas que han podido transmutar el odio de alguna manera en otro sentimiento, hasta llegar quizás al amor, la comprensión, más allá de la búsqueda de justicia, es las que han salvado sus almas, si querés decirlo por alguna manera, y han podido vivir bien. Hasta tenemos, ahora no me acuerdo, vos que sos psicólogo, Franklin, no me acuerdo, quien había sobrevivido al Holocausto, ¿te acuerdas que estuvo en un campo de concentración? Víctor Frankl, que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Exactamente. Él fue capaz de transmutar el resentimiento y el odio en una obra literaria que es maravillosa. Antes que vos recomendaste un par de libros muy buenos, sí. Yo recomiendo que lean de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido. Es más, dentro de los campos de concentración hubo gente que pintó, que escribió poesías, que se reprodujo. Obviamente no es fácil. O sea, cuando yo digo esto, mucha gente me dice, bueno, pero que vos sos Gandhi, ¿vos cómo hacés para superar eso? No sé si yo lo podría hacer, sería mi aspiración. Mi aspiración sería, si alguna vez en la vida me tocase vivir una situación sumamente traumática, trataría de elaborar el odio, porque además, primero el odio es tóxico y segundo, se odia a quien se ve superior. ¿Qué quiero decir con esto? Que despierta miedo también, decís. Te despierta miedo y te despierta odio. Si vos ves por la calle una persona que tiene una profunda discapacidad mental y que sin embargo te atropella, no te va a dar odio, te va a dar compasión. Si vos estás sentada tomando un café en un bar y de pronto viene una persona y te mete un helado en la cabeza y te mancha toda la ropa, te va a dar bronca. Ahora, si cuando vos te parás lo ves con anteojos negros y un bastón blanco, automáticamente te va a desaparecer el odio porque lo vas a ver débil. O sea, los fundamentalistas no solamente tienen algo así como un lavaje de cerebro, porque el fundamentalismo, por definición, implica la defensa irracional de determinados fundamentos y la oposición a ciertos movimientos de evolución de la cultura. O sea, los fundamentalistas religiosos judíos también se oponen a que el Estado de Israel evolucione en determinadas cosas e incluso dicen que eso atenta contra la llegada del Mesías. Los fundamentalistas islámicos no soportan o detestan o odian ciertas adquisiciones de la cultura occidental como es el confort, toda una serie de cosas que ellos consideran la vida licenciosa, que es el consumo de alcohol, el baile, la libertad sexual en el caso de las mujeres, y esto lo lleva a tener conductas impulsadas por su fundamentalismo y por su odio absolutamente destructivas y, por supuesto, creo yo que la humanidad debería poder reaccionar frente a esto, frente a esta terrible frustración, esta injusta muerte de más de 100 personas, sin odio, tratando de hacer justicia, porque el odio implica la dificultad del diálogo. El odio comienza casi siempre en un enojo, que se transforma en un odio, y que Aristóteles mismo decía que era un sentimiento negativo que no desaparecía con el tiempo y que la ilusión de la persona que tenía odio era destruir a esa persona o a esa situación que le había generado el odio. Además, creo que hace un par de semanas hablamos de la obsesión por ser lindas y las cirugías plásticas. Sí. Esa es otra verificación del odio. Cuando una persona no se gusta y se odia, también llega a tener conductas autodestructivas para consigo mismo. O sea, podemos odiar todo. Podemos odiar a los animales, podemos odiar a una raza, podemos odiar a una persona por cuestiones afectivas, podemos odiar a nuestra expareja con la que incluso llegamos a tener una relación de amor, tuvimos hijos, y los matrimonios que se disuelven mal terminan
vinculados más por el odio que por el amor, como ilustraba la película de La Guerra de los Roses. Y otra cosa te quiero decir, habitualmente nosotros tenemos una tendencia a concebir el odio como lo opuesto del amor. Y en realidad no es así. El amor y el odio son dos sentimientos similares, solo que de signo diferente. El amor es una vinculación, un deseo de felicidad con un objeto de signo positivo. El odio es el mismo interés por ese objeto, pero de signo negativo. Con lo cual tienen la misma intensidad, exactamente, con una polaridad diferente. Como que se encuentran en los extremos, digamos. Exactamente, sí. Porque habría que poner el amor y el odio por un lado y la indiferencia por el otro. O sea, a lo que deberíamos llegar es a que nos resulte indiferente si otra persona quiere vivir una manera distinta de la que yo pretendo imponerle. O sea, ante esto, digamos, la sociedad global, digo, ¿no es cierto? Porque acá sí nos convertimos en una gran aldea, como dije en varias oportunidades, cuando hay atentados terroristas, ya se desdibujan las fronteras de un Estado moderno, tal cual fue concebido, ¿no es cierto? Y además teniendo en cuenta que pueden atacar en cualquier momento y en cualquier lugar, y esto genera un estado de vulnerabilidad e indefensión muy grande. Y de ¿no? pánico, por supuesto. Y de pánico. Entonces nosotros, digamos, como sociedad, no debiésemos sentir odio hacia no aquellos debiéramos que lo sentir odio hacia eso, pero sí transmutarlo en solidaridad, cuando se puede ayudar, en justicia, en intento de comprensión, en un intento de diálogo con estos grupos fundamentalistas que desde su perspectiva están reclamando algo de lo que ellos están convencidos que tienen derecho. Acá no hay... ¿Vos te parece que se puede dialogar con un terrorista de estos? No lo sé, no lo sé, deberíamos intentarlo. Las personas que están encargadas de eso deberían intentarlo. Yo veo que en las fronteras entre los israelíes y los palestinos frecuentemente se reúnen e intentan dialogar para ver si pueden convivir a pesar de las diferencias. Lo que pasa es que aquí hay otro concepto psicológico que es muy importante, que es el concepto de realidad psíquica. Existe una realidad material que vos y yo compartimos, ¿sí? Sabemos que hoy es sábado a la mañana, que estamos reunidos aquí charlando sobre determinada temática. Sin embargo, existe lo que es la realidad psíquica, que es cómo veo yo de determinada cosa y cómo la ves vos. Allí la diferencia es nuestra subjetividad. Por eso, lo que yo creo que hay que hacer es, las personas que son las encargadas de tomar decisiones a niveles gubernamentales deberían aplicar las leyes sin odio. Una cosa es aplicar la ley y otra cosa es aplicarla con odio. Si yo soy juez y vos cometiste un delito, yo debería aplicarte la ley sin odiarte. No tengo derecho a maltratarte, no tengo derecho a sancionarte con resentimiento y con odio, sino que tengo que aplicarte fríamente lo que el Código Penal dice que debes recibir como sanción. Y a nivel individual, porque muchas veces uno ve estas noticias y dice, ¿qué puedo hacer yo por estas injustas víctimas y por estas 150 y pico familias que se van a ver destrozadas por esta calamidad? Bueno, a nivel individual yo tengo que ver cuándo me pongo odioso yo, cuándo me pongo odioso cuando me interrumpen el tránsito, cuando alguien me maltrata y entonces me agarra un ataque de odio y me creo que me gané el derecho a odiarlo y a desearle lo peor. Creo que el psicoanálisis no puede hacer grandes movimientos de masa. Lamentablemente, el psicoanálisis, tal como lo propuso Freud, en gran medida se dedica a ocuparse de personas individualmente. Lo que yo trato de hacer, no siempre lo logro con éxito, pero lo que yo trato de hacer conmigo mismo y con las personas que me consultan es a que puedan de algún modo transformar el odio que por enojo o visceralmente sienten, primero en una situación de comprensión y de admisión que la vida no siempre es justa. La aceptación de lo que pasa, es que no es resignación. Sí, no es resignación, es la aceptación y la búsqueda de soluciones por los caminos legales. No podemos hacer justicia por mano propia y me parece, yo entiendo perfectamente que las personas que han sido víctimas de graves injusticias me escuchan y deben estar diciendo, claro, es muy fácil
para este señor opinar acerca de tengo que amar a mi enemigo porque a él no le ha pasado nada grave. No, sí, me han pasado cosas graves. Es decir, yo tuve una hermana que tuvo una enfermedad muy grave, tuvo una meningoencefalitis cuando era muy chica, y lamentablemente yo vi como mi mamá reaccionó con mucho odio frente a esa situación. Y eso le amargó la existencia. Mi padre tuvo la posibilidad de aceptar eso más amorosamente, de decirse a sí mismo y de aceptar esa injusticia de la vida, de que mi hermana había contraído una enfermedad por la cual tuvo una invalidez psicológica, fue débil mental, a consecuencia de una meningoencefalitis a muy temprana edad. Mi papá pudo tolerar eso y no llenarse de odio. Aceptó eso como algo que le tocó vivir y aprendió a convivir con eso sin odio. Y yo pude ser testigo de lo mal que la pasó mi mamá y de cómo mi papá, sin el odio, primero vivió muchos más años. Sí. Y segundo, pudo tener una actitud más amorosa, incluso con mi hermana misma y con la vida misma. Porque las ¿Y a vos cómo te impactó? A mí me impactó mal y bien. Mi vocación médica surgió de ahí. Seguramente, muy probablemente si no hubiera tenido dentro del seno de mi desgracia, de mi familia, semejante desgracia familiar, no hubiera sentido el impulso extraordinario que me vocacionó hacia la medicina desde muy temprana edad, porque yo acompañaba a mi mamá a los médicos y a los hospitales en búsqueda de una solución que no existía, que no existía para mi hermana. Sí. Y mal en el sentido de que también lo viví como una injusticia, yo también hubiera querido tener un hermano normal, pero de algún modo también fue un estímulo para mí poder aceptar eso sin resentirme con la vida. Muchas veces odiamos gente, nos odiamos a nosotros mismos, odiamos a otro equipo, odiamos un partido político, odiamos la vida misma. Yo sé que no es fácil y sé que muchas veces lo que he visto es que las personas que han sido víctimas de una gran desgracia personal y de una gran injusticia habitualmente generan grupos de ayuda para personas que han tenido semejante desgracia, y eso es una manera de tramitar el amor, el odio en amor, de hacer algún efecto que en psicoanálisis se llama algo así como la sublimación. Claro. Yo lo he tratado y trato de divulgarlo porque creo que la vida del sujeto que tiene odio es mucho más dolorosa y más tóxica del que puede tolerar y comprender. Y habitualmente estamos expuestos a situaciones de odio. Las injusticias sociales, somos abandonados afectivamente, abandonamos afectivamente a alguien y tenemos que convivir a veces con el odio de esa persona y tenemos que tener hacia ese odio una actitud comprensiva, en la medida de lo posible una actitud amorosa y no un revanchismo odioso, porque eso genera una escalada de odio que es como rociar o que pretender apagar el fuego con la nafta. Naturalmente yo entiendo de que visceralmente lo que nos surge es el odio frente a lo que sentimos, una injuria a nuestro narcisismo, una injuria a nuestro ego, algo que se opone a lo que me sería placentero. Como mi aparato psíquico está regido por el principio de placer, tiende al placer y huye del displacer, pero no siempre en la vida voy a tener experiencias placenteras. Tengo que aprender a que el displacer estimule en mí la comprensión, la tolerancia, el amor, incluso hasta por aquel que me injuria o me produce semejante dolor psíquico, porque si no, vamos a vivir no solamente intoxicados por el odio y el resentimiento, sino en combate constante con el otro. Y cuando combatimos con el otro... Todo aquello que resistes, persiste. Todo lo que resistimos persiste, y no solamente eso, sino que si yo tengo un prejuicio odioso hacia vos, te odio porque sos mujer, voy a tener un abroquelamiento intelectual para poder enriquecerme de cualquier cosa inteligente que vos me digas. Entonces no me voy a poder nutrir
de tu mirada inteligente sobre determinadas cosas a las que yo no tengo acceso. El odio me empobrece, el odio me aísla, el odio hace que me reúna con gente que piensa lo mismo que yo o que padece de la misma irracionalidad. Sí, porque se atraen además, ¿no? Hay como bueno, además de la ley de atracción y su existencia como tal, ¿no es cierto? Es como la ley de gravedad, que eso no crees en la ley de gravedad, pero si yo tiro algo, por supuesto, va a ir para abajo, ¿no? En general... No va a subir, pero lo mismo la pasa con la ley de atracción, se atraen. Es muy bueno lo que vos decís. Y un pensamiento negativo atrae otros, Exacto. que en metafísica se llama egregor, y se va formando como una masa de negatividad que se une porque nosotros pensamos que nuestro entorno es el más próximo, pero Exacto. sin embargo no, los pensamientos tienen, digamos, un poder vibratorio que va mucho más allá hasta de nuestra frontera, con lo cual todo es una masa, para lo bueno o para lo malo. No solo eso, sino que además es muy bueno lo que decís, porque en general uno está con gente como uno. Yo en el consultorio frecuentemente escucho, primero, toda la gente se postula como objeto. La gente no viene a decirme a mí, vengo a verlo porque yo lo maltrato a mi marido y él con justa razón se fue, ¿no? La gente viene y dice, vengo porque mi marido injustamente se fue y yo fui una mujer maravillosa. Y lo mismo para los hombres. Ningún hombre viene y a mi consultorio dice, he sido un soberbio, he sido un narcisista, maltraté a mi mujer y me dejó, quiero aprender a dejar de ser como fui con ella. Claro. Todos vienen a postularse como objetos y como víctimas. Sí. Pero la realidad es que estamos con gente como uno mismo. Claro. Si yo quiero estar con gente mejor que yo tengo que cambiar. Vos tenés que dar aquello que querés recibir. Exacto, ¿no el sujeto odioso habitualmente se reúne con gente odiosa, entre otras cosas, porque eso le hace sentir y le hace sentir que lo que él siente es justo. Claro, porque además cuando lo haga, los demás le van a dar un consentimiento, no solamente con la palabra, sino con el comportamiento. Vamos a ir ahora al móvil, pero dejo pendiente esto, porque mucha gente está mirando y bueno, más allá, por supuesto, que quiero saber cómo hacen los familiares de estas víctimas de atentados terroristas para transmutar el dolor, la bronca, el odio en amor, ¿no es cierto? Por lo menos en un primer tránsito en la aceptación, para poder después tener una mirada amorosa más allá de la búsqueda de justicia, que nunca hay que olvidarla. Falible la justicia, por cierto, la humana, desde ya. Y todos aquellos que nos están mirando, que han pasado por una situación muy crítica, que han perdido quizás un hijo, una hija en un accidente, o los han matado, que vienen tantas veces, los entrevistamos, algunos que sí han podido transmutar y ayudar a los que sufren como ellos, y otros no. Si nos ayudás después a saber cómo transitar ese dolor, la aceptación y la mirada amorosa. Juan Cruz Clemente, ¿con quién estás?